Lo han comprobado nuestros reporteros. Pedro acaba de dejar el taxi, son las 6 de la mañana. 72 pavos llevo en toda la noche. Toma las llaves. Estrella se sube al coche que acaba de dejar su marido, todavía con el motor caliente. Pues termino entre 4 y 5 de la tarde. En estos tiempos de crisis no hay más remedio. Esto no se puede parar. Empieza una larga jornada al volante, 12 horas por delante en busca de clientes. Hay más posibilidades en el aeropuerto de que te salga una carrera larga que por la calle. En el aeropuerto, hoteles o estaciones puede haber viajeros. Pero todas las paradas están llenas. Ahora todos están en la calle, pero con la luz verde. A la calle Redondilla. Llegan las carreras, pasan las horas y los ingresos dependen de la suerte de los destinos. Probamos en la estación de Atocha, este es el panorama. Ahora mismo hay más oferta que demanda. Somos más para un pastel más pequeño. Mira, hoy me he dejado un caldito hecho, por ejemplo. Llega a casa a las 4 para comer. 15, 20, 25. Las cuentas y empieza el turno de Pedro. Buena hora para la zona centro. Sale la gente de comer. La crisis ha hecho que el taxi sea casi un artículo de lujo. Ha bajado entre un 40 y un 50% la recaudación. Llega la noche y todo cambia. Inmediatamente me di cuenta que me iban a atracar. Bajas a darle la maleta, te colocan un cuchillo. Pedro ha sufrido ya 2 intentos de atraco. La mampara de seguridad no es una garantía. Un flojito, reina. Pedro llega a las 6 de la madrugada. Le espera Estrella para coger de nuevo el taxi. Han sido 24 horas, 300 kilómetros y 16 carreras.